Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga. Una vez más, el pastor Santiago Escobar trayéndole una reflexión bíblica. Le agradezco si usted comparte estas reflexiones con alguien más, con sus contactos, con sus amigos, para que muchas más personas sean bendecidos. Y recuerde suscribirse si no se ha suscrito para que el canal vaya creciendo y pueda, siempre nos den la oportunidad de poder llegar hasta muchas personas con esta reflexión. La reflexión de hoy está basada en San Lucas capítulo 6, verso 46 en adelante. San Lucas capítulo 6, verso 46 en adelante dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Meditando en esta palabra y en las experiencias que he tenido con Dios desde hace 38 años, me he dado cuenta que el problema del ser humano o de la mayoría de seres humanos no es que no conozcan quién es Jesús, que no conozcan quién es Dios. No es el que sean incrédulos a que Dios existe. Hay mucha gente que cree en Dios. Tampoco es el que alguien no busca a Dios. Hay mucha gente que busca a Dios. Y tampoco es que la gente no ore a Dios. Hay mucha gente que ora a Dios, aunque algunos le llamen rezar. Pero lo cierto es que hay mucha gente que cree en Dios, oran a Dios, buscan a Dios, pero la vida de ellos no cambió, sigue igual, todo sigue igual, como si Dios se tapara los oídos para no oírles o se tapara los ojos para no verles. ¿Cuál es el problema? Aquí está el problema y Jesús lo declara. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El problema de nosotros, los seres humanos, es que aunque creamos en Dios, hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios dice. Aunque creamos en Dios, aunque busquemos a Dios, no le buscamos con la decisión de obedecerle, sino que hacemos como cuando vamos a pedir un consejo con un consejero, ya vamos determinados qué es lo que queremos que el consejero nos diga. No estamos dispuestos a aceptar hacer otra cosa diferente a lo que nosotros hemos planeado hacer. Ahí es donde estriba el problema. Que los seres humanos, aunque oramos a Dios, pero queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, y no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere, sino que queremos que Dios nos permita hacer lo que nosotros queremos. No es que no oremos a Dios, es que cuando oramos a Dios, no vamos con una actitud de obediencia. ¿Cuál es el problema aquí? Jesucristo lo dijo. Todo aquel, dice, que oye, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. O sea, mucha gente va a Cristo, busca a Dios, va a una iglesia, busca a Dios en oración, pero no hace lo que Dios dice. Es diferente cuando tenemos a Dios como nuestro Señor. Jesucristo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo: yo soy un esclavo de Cristo. Y el esclavo no hace lo que le viene en gana. El esclavo no hace lo que mejor le parece.
El esclavo hace lo que su Señor le dice. Por eso Jesucristo reclama y dice, ¿por qué me llamáis Señor si no estás dispuesto a ser mi siervo? No estás dispuesto a hacer mi voluntad. Cuando llamamos Señor a Cristo, deberíamos de estar dispuestos a hacer lo que Él dice y aunque no nos guste. Mire qué importante es. Los esclavos no les gustaban muchas cosas que su amo les mandaba hacer, mas sin embargo sabían que eran esclavos y tenían que hacer lo que su amo les ordenaba. Así que el esclavo no preguntaba por qué, no ponía objeción, y nosotros sí ponemos objeción. A veces Dios nos dice, ama a tu enemigo, y nosotros vamos a echar pleito. Perdona al que te ofendió, y nosotros vamos a reclamar. Dios nos dice, pon tu mirada en las cosas celestiales, pero nosotros nos aferramos a las cosas terrenales. No hacemos lo que Dios dice y ahí es donde está el problema. Pero si tan solamente estuviéramos dispuestos a hacer lo que Dios dice, las cosas serían diferentes. Por eso el reclamo de Jesús en el verso 46, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Mire, mi amado, los católicos y los evangélicos nos apoyamos en la oración del Padre Nuestro. Aunque el católico lo reza y el evangélico lo ora, pero es lo mismo. Pero cuando no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, estamos echando mentiras cuando oramos o rezamos el Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. Le estamos diciendo al Señor que se haga la voluntad en nosotros como se hace en el cielo, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En el cielo nadie le pregunta a Dios, ningún ángel le dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que hacer eso? No, yo creo que esto es lo que está mejor. No, ningún ángel le dice eso a Dios. Pero nosotros a veces le echamos mentiras a Dios cuando le decimos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Porque no hacemos la voluntad de Dios. Ese es el reclamo de Jesús. Y esa es la diferencia entre por qué unos cristianos son bendecidos y otros no. Cuando los dos van a la iglesia, cuando los dos oran, cuando los dos buscan a Dios, cuando los dos tienen al mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que hay uno que está dispuesto a obedecerle, hay uno que se somete a la voluntad de Dios, hay uno que no está quedando como hipócrita cuando dice Señor a Jesucristo, porque de verdad vive como esclavo, dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque no le guste. Pero el otro le dice Señor a Cristo, busca a Cristo, clama a Cristo, ora a Cristo, pero no hace lo que Cristo dice. Y ahí está la diferencia. Dios le responde a los que están dispuestos a hacer su voluntad, a los que se someten a la voluntad, porque el reino de Dios tiene bendición para sus ciudadanos, pero los ciudadanos del reino de Dios demuestran que son siervos del reino de Dios y le dicen Señor a Cristo, pero también le obedecen. Mi amigo, mi amiga, sométase al reino de Dios, sométase a la voluntad de Dios. Que las cosas que Dios nos pide no son de beneficio para Él, son de beneficio para nosotros. Nos conviene hacer la voluntad de Dios, aunque no nos guste, pero lo que Dios determina para nosotros es lo que nos conviene, es lo mejor para nosotros. Recuerda las palabras de Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y Él nos puso esa parábola, esa semejanza, que el que hace la voluntad de Dios es como el que funda su casa sobre una roca, que vengan tempestades, venga lo que venga, su casa no cae, se permanece firme. Esa casa es la vida de nosotros. Pero aquel que le llama Señor, pero no hace lo que Dios dice, por pequeña que sea la tormenta que se le venga encima, hace estragos sobre su casa, hace estragos sobre su vida. Así que vale la pena hacer la voluntad de Dios. Y siempre estaremos firmes. Y aunque vengan vientos, vengan tempestades, vengan pandemias, vengan
hambrunas, vengan terremotos, vengan huracanes, vengan tsunamis, usted va a estar firme. ¿Por qué? Porque usted está firme en Cristo. Cristo es la roca. Pero cuando usted está fundado sobre la roca, quiere decir que usted no hace su voluntad, sino la voluntad de la roca, que es Cristo. Que Dios le bendiga.